En los estados de la República, yo diría en toda la política local, en el mundo entero, hay realidades, perdón la tautología, locales, personalidades locales. Entonces, el elemento que redondea es que el candidato... En el mundo global, la política es local. Es local. Entonces, desde todos los partidos, es una experiencia, son grupos, individualidades, corrientes de opinión, muchas veces intereses económicos. Y bueno, lo que ocurre es que como no hay un desarrollo de los partidos regionales o locales, alguna vez escuché en un congreso sobre autoridades municipales que los partidos nacionales no debieran participar en las elecciones locales, como aquí no participan en las de consejeros ciudadanos, bueno, no participan abiertamente. Entonces, resulta que el Partido Nacional le presta la patente. Entonces, si hay una ruptura, como lo sucede Jaime, entre lo que están haciendo a nivel nacional, los pleitos que tienen, como que no lo hacen digerible para la gente. Ahora, la realidad de que esto cambió, y es lo que vamos a ver, en alguna medida el panorama nos hace pensar también en una reformulación de las opciones electorales que correspondan a esas realidades del país. Y si no están en la ley las afinidades, de alguna manera habría que darles un sentido a estas alianzas. ¿O cómo lo ves, Jorge? A ver, sobre lo primero, creo que en los últimos 20 años, sobre todo a partir ya de que se abre el sistema y empieza la competencia y luego ya se empiezan a dar las alternancias, los partidos políticos, en particular los que eran de oposición en aquel entonces, no han logrado a su vez una transición a la nueva situación. ¿A qué me refiero? Los partidos, el PAN, la izquierda, el PRD en sus orígenes, eran partidos muy centralizados, o sea, con una alta capacidad de control sobre sus dirigentes y estructuras locales. Yo recuerdo, a veces cuando era yo dirigente del Partido Comunista o del Partido Mexicano Socialista, del PSUM antes, pues teníamos una figura que usábamos, decíamos, hay que darle centralazo a ese comité estatal porque se está saliendo de control o ya lo tomó el gobernador. Y entonces íbamos y destituíamos dirigentes, hay que decirlo. Casi todos los partidos tenían esa cláusula. Todos tenían esa cláusula de poder desconocer al partido local. Desconocer partidos locales. El PRI, pues era otra historia por todo lo que ya sabemos, ¿no? No se trata aquí de revivir o de hablar de toda esta situación. Creo que los partidos nacionales enfrentan hoy también una feudalización. Sus estructuras locales operan con autonomías crecientes y a veces hasta totalmente contradictorias. En el caso del PRI, paradójicamente, ahora es donde más. Y en el caso del PRI, justo los gobernadores, en la nueva circunstancia de ausencia de presidente de la República priista, pues se tomaron, vamos a ponerlo así, la estructura priista. Y entonces tenemos 32 PRIs, pero también podemos decir que tenemos muchos panes, valga la expresión, y muchos PRDs. Porque no hay una estructuración. Entonces, la feudalización a la que se refería Lorenzo, Porfirio, no afecta solamente las estructuras gubernamentales y de ejercicio del poder político, sino también las estructuras de la competencia electoral. Y en ausencia de partidos locales, México es una rareza. Aquí no ha habido partidos locales que progresen, que trasciendan. Desde que se fundó el PNR en 29. Desde 29. Bueno, los Antes últimos partidos locales claro. importantes fueron de 29, pero eso la mayoría de las gentes que nos están viendo ya se les olvidó. Pero no tenemos partidos locales. Los partidos locales son estrellas fugaces. Claro. Casi siempre son creadas al calor de los intereses del gobernador en turno del estado de que se trate. Aquí en el Estado de México ha habido, por lo menos en los últimos 10 años, unos 5 partidos locales, cada gobernador creaba el suyo, intentaba darle votos y luego desaparecían. En fin, esa es una realidad que no hay partidos locales, los partidos nacionales se nos desestructuran. Y meto el otro ingrediente, para no extenderme. Autoridades electorales deterioradas. Tenemos un deterioro... Por los propios gobiernos. Por los propios gobiernos, por la feudalización, por los partidos, por el reparto de cuotas. Y esas instituciones han perdido la confianza ciudadana. Perdón que cite una frase que empleo ahora en Voz y Voto. La confianza ciudadana en las instituciones electorales se perdió. ¿Por qué? Porque ella solita se murió y entre todos la mataron. Porque han hecho todo para deteriorar a las instituciones, porque se repartieron consejos generales de institutos, porque se repartieron tribunales electorales, FEPADES, porque han asaltado las instituciones electorales desde la periferia. Y esto va hacia el centro.
Y entonces tenemos una regresión en el sistema electoral. Ya no tenemos tanto un problema de leyes. Ya no es un problema de qué más le ponemos a los códigos locales, aunque acepto que todavía hay tareas por realizar, Porfirio. Sí. Pero ¿de qué nos sirve seguir cambiando los códigos y las leyes de impugnación, de medios de impugnación, si no tenemos institutos electorales realmente autónomos, imparciales, objetivos, guiados por el principio de legalidad y tribunales de justicia verdadera? ¿Qué reformas se imponen? Mira, vamos a entrar seguramente aquí a un debate, no sé si los colegas estén de acuerdo, pero yo creo que sí se requiere un gran órgano electoral nacional en donde sus integrantes no respondan al esquema de cuotas de partido, sino que se responda más bien a un sistema de designación en donde participe la ciudadanía. No sé si las universidades o de qué manera, desde luego no elección directa de los consejeros, pero necesitamos un sistema así. El problema es así, no, nadie es ángel, no, desde luego. Pero hay métodos. Hay métodos, desde luego, mira, de las comisiones de derechos nosotros humanos también. Todos los que hemos participado en los órganos electorales, todos, ¿no? Algunos como estudiosos, seguidores, otros como integrantes, otros como colaboradores de órganos electorales y estudiosos de los mismos, pues sabemos cómo se ha ido acentuando este problema, no solamente en los estados, sino a nivel federal, ¿no? El reparto de cuotas, el Tribunal Electoral responde de la Federación a un reparto de cuotas, el IFE responde a un reparto de cuotas, y no se diga en los órganos de los estados. Entonces, yo sería de la idea de que habría tres reformas institucionales. Dos tienen que ver estrictamente, bueno, las tres tienen que ver directa o indirectamente con lo electoral, que deben ser instituciones nacionales muy poderosas, con grandes atribuciones, y en donde la designación de los titulares no dependa del reparto de cuotas entre partidos. Me refiero al órgano electoral nacional, el otro es el Ministerio Público, este escándalo de la FEPADE, la renuncia de la titular de la FEPADE. Bueno, un Ministerio Público autónomo en general, y que una de sus áreas tenga que ver con las cuestiones electorales. Y el otro órgano importantísimo que debiera ser de carácter nacional es el órgano de la fiscalización, lo que llamamos ahora Auditoría Superior de la Federación, para que de esta manera exista un mayor control de los recursos, del ejercicio del gasto, y los recursos no sean desviados con propósitos electorales. Yo propondría esas tres grandes reformas: órgano electoral nacional, Ministerio Público autónomo y órgano de fiscalización nacional que sustituya a los órganos. ¿Tú mantendrías el TRIFE? Ya creo que este debate lo tuvimos, sí, o estuvimos en la misma mesa en la que hubo. Sí. Siempre hubo una resistencia del viejo régimen a que intervinieran los órganos jurisdiccionales, claro, en materia electoral. Sí. Por eso todavía no acaban de incluir los derechos políticos como derechos humanos. Claro. Entonces, primero creamos el órgano autónomo, ¿te acuerdas? Fue el del 94. Luego en 96 pasó a ser parte del tribunal. Del Poder Judicial, pero el TRIFE no deja de ser un chipote. ¿Por qué no se le dan más facultades a un Consejo Nacional de carácter electoral en el curso del proceso electoral? Porque después ya es fuera de tiempo, como ahora en el fútbol lo vimos. Estamos viendo que la pelotita cayó dentro, pero el árbitro no lo vio. No vio. Es increíble. Entonces, lo que yo llamo la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Sí. Que un órgano electoral tenga tarjeta amarilla y tenga tarjeta roja. Sí. Si no, ya después de muerto el niño, 8 meses después, y que todo lo que es la jurisdicción electoral pase a los tribunales. ¿No te parece mejor esquema eso? A ver, una reflexión en dos planos, Porfirio. La primera, que tiene que ver, coincidiendo en lo general con lo que han planteado Jorge y Jaime. Eso es algo que, a lo mejor con un neologismo que puede ser barbarismo, pero que me gusta definir como un proceso. En México nos pasamos 15 años, ustedes son actores privilegiados en ese proceso de construcción institucional, y que se centró en la construcción precisamente de órganos autónomos que estuvieron diseñados, que tuvieron garantizada su autonomía desde el diseño legal, y además se les estuvo dando atribuciones a lo largo del tiempo, se fueron fortaleciendo. El único problema es que lo obvio, digamos así, se dejó para un segundo plano, que para que un órgano autónomo funcione necesitas a titulares autónomos, verdaderamente autónomos. Sin embargo, y esto funcionó bien, se creó el IFE, se creó el tribunal, se creó el IFAI en primera instancia, se crearon las comisiones de derechos humanos. A partir de los 90, y me gustaría aquí señalar, aquí hay una diferencia con lo que decía Jorge, que es un punto de inflexión desde mi punto de vista. A partir de los años 90 arrancamos un proceso a la inversa, que ya sé que es un barbarismo, de deconstrucción institucional. Sé que eso tiene que ver más con la epistemología del lenguaje, pero creo que es emblemático. Construimos y ahora deconstruimos.
¿por dónde se nos metió el diablo? Precisamente por el nombramiento de los consejeros. Me parece que el año de 2003, al término del Consejo General en el que tú participaste, Jaime, me parece que ahí empezó, digamos, a mandarse la mala señal. El ugaldazo. El ugaldazo, es decir, más allá de cómo se procesó en la Cámara, que ahí todos tienen responsabilidades, me parece, pero aquello que en su momento Yunes dijo en la propia Cámara, es decir, ya basta de consejeros autónomos, aquí necesitamos mayorías. Me parece que es lo que acabó. Eso lo dijo Yunes. Bueno, me parece que eso fue lo que, digamos, empezó a dar el vuelco hacia ese proceso de construcción. Y mi diferencia con Jorge no es que haya sido de la periferia al centro, yo creo que ese fue el mensaje que desde el centro se mandó hacia la periferia. Claro, allá lo entendieron muy bien y lo han operado consistentemente. Lo han reforzado, lo han potenciado. Entonces, yo creo que ese es un problema que hay que resolver y una de las maneras de resolverlo es cómo se nombran. Y yo creo que el problema... Hay modalidades. Por supuesto, pero además, ¿sabes qué? Algo que no mencionó Jaime, creo que es donde está el verdadero quid de cómo garantizar imparcialidad, por supuesto, en el momento del nombramiento. Ya luego depende del desempeño de cada quien. Y es, la reforma de 2007 buscó transparentar el procedimiento de nombramiento de los consejeros electorales al decir o al involucrar algo muy ambiguo que era la amplia participación de la ciudadanía de cara o antes o previa al nombramiento, a la designación de los titulares de los órganos electorales. Yo creo que el problema es que se transparentó lo que no debía transparentarse. Las filias y las fobias cruzadas de los partidos políticos. Los vetos. Es un tema de vetos. Y lo que no estoy transparentó son las razones que anteceden al final del nombramiento. Es decir, creo que los órganos de designación tienen que decir por qué sí los que llegan son los más idóneos, a su juicio, y por qué los que se quedan en el camino no. Creo que eso contribuiría mucho, digámoslo así, por lo menos a poner luz en este punto que es muy delicado. Y ahora concretamente lo que tú decías, mira, Porfirio, yo creo que el sistema biinstancial, que es nuestro, ustedes lo inventaron, al grado que se volvió un modelo de exportación, en y América que el Latina, PNUD, en América Latina, y no solo, el PNUD hasta lo impulsó en Irak, por ejemplo, es positivo. Es decir, crear un órgano administrativo que no tiene la última palabra, sino cuyos actos pueden ser revisados, me parece que es sumamente pertinente. Pero por el Poder Judicial. Claro, por el Poder Judicial. El problema, volvemos al punto de partida, es quiénes son los titulares, tanto el órgano administrativo como el órgano jurisdiccional. Así es. Porque si esto está partidizado, la verdad, volvemos a la misma hay lógica. que sacarlo de los partidos. Hombre, para decirlo en pocas palabras, si los consejeros no votan autónomamente, mejor volvamos a la Comisión Federal Electoral, en donde eran los propios representantes de los Que partidos. nosotros deconstruimos. Que ustedes se construyeron. Lo que ganamos ahora Pero lo la verdad regresó tiene- por la puerta de atrás. Si estos Es una órganos- simulación, es una si estos simulación. órganos están encabezados por personas que se asumen como correas de transmisión de los intereses de los partidos, están desnaturalizados. Nos están llamando a otro bloque. Vamos a volver sobre el tema del federalismo.